Hermano y hermana en Cristo, hoy nos toca ver el capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver precisamente qué es lo que nos quiere decir aquí nuestro Señor Jesucristo, que esperemos que siempre palabra de Dios nos ayude a instruirnos más cada día para que no seamos engañados. Recordemos que ahorita en estos tiempos se nos indica leer la Biblia, leer el Catecismo de la Iglesia Católica, leer libros de la Iglesia, ¿no? Diario de la Divina Misericordia, los libros de Margarita de Llano, que en lo personal los aconsejo mucho y los recomiendo. En lo personal, el primero, que es La verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Déjame presentártelo. Es La verdadera devoción al corazón de Jesús. Este libro es muy bonito, muy importante, sobre todo para estos tiempos. Solamente aquí algo para que no se vayan con la finta. No es como que, porque algunos podrán decir, bueno, entonces la devoción que teníamos anteriormente no era válida, ¿no? Y no es que no haya sido válida la devoción que se tenía anteriormente. Desde Margarita de Alacoque, sabemos que existe la devoción, inclusive un poquito antes, pero ahorita este libro es muy importante porque nos ayuda a comprender un poquito más acerca de la devoción que le debemos de tener al corazón de Jesús. Entonces, muy importante, vamos a andar ya compartiendo también mensajes de Margarita. Y pues bueno, ahorita compete el Hechos de los Apóstoles capítulo 13 y listo, vamos a comenzar. Dice, Pablo es enviado por la iglesia. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros, Bernabé Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo, envíenlos a realizar la misión para la que los hemos llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Fíjense aquí algo muy importante y me quiero detener aquí porque esto lo vamos a poder ver pronto, nuevamente. ¿Por qué lo digo así? Si se dan cuenta, a veces en nuestra actualidad muchos hacemos como que lo que queremos. ¿Por qué lo digo así? Porque anteriormente los apóstoles se ponían en oración antes de ejecutar una acción. Es decir, si yo tengo el don de sanación, antes de sanar obviamente estoy en oración, frecuento la misa, la Eucaristía y obviamente antes de salir, repito, a algún lugar, alguna misión, pues el Espíritu Santo hablaba a través de los discípulos y obviamente se hacía caso, algo que en nuestra actualidad como que se ha perdido, ¿no? Es decir, a veces muchos queremos hacer lo que queremos, ¿sí? Es decir, o servimos como queremos, sin obediencia, y eso es algo muy grave. ¿Por qué lo comparto? Porque si se dan cuenta aquí dice, un día mientras celebraban el culto al Señor, es decir, estaban en misa y ayunaban, y fíjense, y ayunaban, es decir, estaban en ayuno, el Espíritu Santo les dijo, es decir, les habló el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque estaban en ayuno y estaban celebrando el culto, ¿no? La misa, digámoslo así. Entonces, vemos cómo el Espíritu les habla y pues obviamente les da un mensaje y pues ellos creen, ¿no? Y lo hacen a pesar, o sea, hacen caso al Espíritu Santo. Algo que ahorita ya no lo vemos. Repito, esto ya no lo vemos. Difícilmente la mayoría puede decir, bueno, vamos a hacer oración, vamos a ayunar, vamos a estar en la misa y cuando se hable o se dé un mensaje por parte del Señor vamos a hacerle caso. Tan es así y tan mal estamos que ahorita no creemos ni siquiera en los mensajes proféticos. Pero bueno, simplemente aquí para dejar esto claro, porque repito, se ha perdido, pero, aquí viene el pero sí se va a volver a dar. Yo de esto sí siento que, de hecho se da en algunos lugares, no en todos, no todos, porque estoy hablando en general. Hay muy pocas personas ahorita que realmente sí tienen este tipo de mensajes, que están en oración, que están en ayuno, que van a misa y que precisamente cuando el Espíritu da un mensaje, palabra de Dios, pues obviamente se hace caso, ¿no? Pero estoy hablando de un grupo muy pequeño y que primeramente Dios, este grupo
tiene que agrandarse y tiene que ser así. De hecho, este tipo de iglesia va a ser la que va a formar parte de los 1000 años de paz, el tiempo del reinado eucarístico del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesús. Por eso les hablaba de Margarita de Llano, la verdadera devoción al corazón de Jesús, donde se dice que esa iglesia va a ser más carismática, ¿sí? Más carismática, más de ayuda al prójimo, no como ahorita, ¿no? Que no hay ayuda, que no hay servidores también. Bueno, seguimos. Primera misión de Pablo. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas. El Elimas, este era su nombre que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: Tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Y bueno, aquí me detengo tantito, porque es muy importante que analicemos este mensaje. Aquí hay algo muy importante. Vemos primero entonces cómo ya Saulo empieza con su primer misión, ¿no? Este Saulo que era el que anteriormente habíamos visto, que estuvo presente en la muerte de Esteban, que incluso fue cómplice en la muerte de Esteban, que también vimos cómo perseguía a los cristianos, vimos también que tuvo un encuentro espiritual con nuestro Señor Jesús, se convierte y pues obviamente ya cree en el Evangelio, cree en nuestro Señor Jesús, tiene sus 3 días de ayuno y pues bueno, obviamente ya de ahí sabemos la historia que pues está, digamos, está a la espera de su misión, ¿no? Lo que decíamos, se está preparando, él está en espera de que el Señor lo llame para algún llamado, ¿no? Y su llamado, ¿cuál es? Pues el de ir a predicar su palabra, ¿no? Vemos cómo entonces llegan a este lugar junto con Bernabé y pues empiezan a predicar el Evangelio, empiezan a predicar a nuestro Señor Jesús y pues se encuentran sobre todo con el rey, ¿no? Con el rey Sergio, que él se dice la palabra de Dios que es una persona no cerrada, que quiere escuchar de la palabra de Dios, los manda a llamar. Para ello pues había un tal Bar Jesús, ¿no? Un mago nuevamente, no como Simón el mago que habíamos visto con Felipe, otro mago, ¿no? Digamos que estábamos llenos de magos en nuestros antiguos tiempos, ¿no? Que lo sigue habiendo ahorita, ¿no? Que se les conoce malamente o más bien tienen este nombre de hechiceros, brujos, lectores de cartas, etcétera. Pero bueno, vemos entonces aquí claramente cómo él se impone, ¿no? Es decir, él no quiere que el gobernador escuche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pues él sabe, ¿no? Que está en los poderes de Satanás, del diablo. Y precisamente Pablo lo reprende porque él, al ponerle trabas para tratar de que no creyera en Jesús, vemos cómo Pablo se dice que lo mira fijamente a los ojos y lo reprende muy claramente, ¿no? Como vemos que le dice: tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Vemos aquí cómo el Espíritu Santo se apodera de Pablo y le da este mensaje, ¿no? Y cómo aquí, fíjense, cómo la palabra de Dios cuando viene por el Espíritu Santo es tan fuerte
que se cumple, se queda ciego Bar Jesús, este mago se queda ciego y no puede ver más, ¿no? Entonces vemos cómo digámoslo así, este hecho impacta mucho en el gobernador Sergio, a tal punto de que cree en nuestro Señor Jesús, porque dice, bueno, si están predicando a Jesús y ellos le dijeron eso, y yo veo que se está quedando ciego, pues obviamente cómo no creer, ¿no? Es decir, en este momento sí hubieron muchos sucesos que simplemente con la pura prédica, hablamos de pura prédica del Evangelio, se puede hacer eso, ¿eh? Es decir, vemos aquí mucho esto de cómo tenía mucho poder la palabra de Dios, ¿eh? No necesitabas ni siquiera ungirlo, o no necesitabas ni siquiera tocarlo, o no necesitabas de rezos y oraciones delante de la persona en ese momento, ¿no? Es decir, sí se preparaban orando y ayunando, pero al momento de la prédica, la palabra era tan fuerte que hacía este tipo de cosas, ¿no? Tanto milagros, pero también se cumplían las cosas que venían por parte del Espíritu Santo que eran que eran castigos, porque recordemos que un castigo es la reprensión de un padre, ¿sí? No es algo malo, simplemente es la reprimenda que un padre da. Bien, seguimos. Pablo en la capital de Pisidia. Pablo y sus compañeros se embarcaron en en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Mientras ellos, dejando Perge, llegaban a Antioquía de Pisidia, el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, ¿ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes? Hablen. Pablo pues se levantó, hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo: Hijos de Israel y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres. Hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto. Los sacó de allí con hechos poderosos y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones de la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después lo rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio. Encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: Yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, también ustedes los que temen a Dios. A todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron, sino que lo procesaron cumpliendo con esto las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que fuera ejecutado, y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que habían de ser sus testigos ante el pueblo. Nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres y que cumplió para nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios lo resucitó de entre los muertos y no volverá a conocer muerte ni corrupción, pues así lo dijo: les daré las cosas santas, las realidades verdaderas que reserva para David. Asimismo está dicho en otro lugar:
no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Bien saben que David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Otro pues es el que no sufre la corrupción, y ese es Jesús, el que Dios resucitó. Sepan pues, hermanos, cuál es la promesa. Por su intermedio, ustedes recibirán el perdón de los pecados y de todas esas cosas que las cuales buscaron en vano ser liberados por la ley de Moisés. ¿Quién cree en este Jesús es liberado de todo esto? ¿Quién cree en este Jesús es liberado de todo esto? Tengan pues cuidado de lo que no les ocurra lo que dijeron los profetas. Atienden ustedes, gente engreída, asómbrense y desaparezcan, porque voy a realizar en sus días una obra tal que si se les contara no la creerían. Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, les rogaban que de nuevo les volvieran a hablar de este tema el sábado siguiente. Y cuando se dispensó la sentencia, muchos judíos y de los que temen a Dios le siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con Jesús y les exhortaron a perseverar en la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extranjeros del mundo. Los que no eran judíos se alejaban al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Con esto la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad, y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio. Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Y pues bueno, aquí vemos algo muy importante, vemos sobre todo la primera misión de San Pablo. Ya vamos a ver más de él, de hecho es el que va a tener aquí mucha importancia. Este perseguidor de cristianos, esta persona que no creía en Cristo, que mataba a los cristianos que creían en Cristo. Vemos cómo ahora les predica con fuerza a los judíos, a los de su mismo pueblo, al pueblo escogido, y cómo les sentencia y les dice que ustedes que crucificaron a Jesús, que ustedes que no creyeron en Él, para que les dé vida eterna, porque la promesa es eso, ¿no? La vida eterna. Vemos aquí cómo los extranjeros y parte de judíos, sobre todo, sí creyeron en Bernabé y en Saulo, Pablo, creyeron a tal grado que empezaron a convertirse y empezaron a predicar. Es decir, a pesar de que vemos que al final, pues estos judíos, ¿no? Como todo, va a haber siempre personas que cuando tú llegues a un lugar y les prediques, algunos van a aceptar, otros no van a aceptar, y obviamente los que no van a aceptar, pues van a hacer lo posible por correrte, porque ya no te quieren escuchar. Esto nos pasa, digo, en la actualidad. Creo que a los que pues se dedican a esto o hemos compartido con personas, nos pasa, ¿no? Como hay personas que aceptan la palabra de Dios, se convierten, hay personas que de plano no nos quieren escuchar y ¿qué es lo que hacen? Nos corren, nos insultan, nos gritan, ponen música para que no, ya no sigamos platicando, se salen, en fin, empiezan a hacer sus grupos y empiezan después de que uno se va, pues qué es lo que empiezan a tratar de aquí, como lo que hicieron ellos, ¿no? Un complot, empiezan a hacer reuniones, empiezan a decir que no nos crean, que eso es mentira, o que uno es mentiroso, o que uno no es practicante, y pues bueno, todas estas calumnias que vemos desde este suceso con Pablo, o los sucesos con Pablo, pues se repiten en nuestra actualidad. ¿Cuántas veces nosotros no nos pasa eso? Le pasó a Jesús, nuestro Señor.
le pasó a los discípulos, lo estamos viendo ahorita. Y pues obviamente a nosotros nos va a pasar, ¿sí? ¿Por qué lo quiero dejar claro? Porque hay muchas personas que se desaniman. Oye, es que no nos quieren escuchar. Oye, es que yo les digo y se tapan los oídos. Oye, es que yo les predico y se van, se prefieren ir a otro lugar o me corren o me insultan o me pegan, lo que sea. Sufrimos persecución. Pero a lo que voy es que actuemos como San Pablo y Bernabé. ¿Qué fue lo que hicieron después de que uno va y les predica? Si no, los que quieren escuchar, qué bueno, se convierten y se hacen discípulos de Cristo. Los que no quieren escuchar, ¿qué es lo que debes de hacer como ellos? Sacúdete el polvo de las sandalias y vete a predicar a otro lado, porque fue lo que hicieron. Es decir, cuando vieron que este tipo de personas ya empezó a insultarlos, empezó a calumniarlos, empezó a correrlos, lo que hicieron ellos es simplemente nos vamos a otro lugar donde se tenga que predicar palabra de Dios y simplemente me sacudo el polvo de mis pies para que no me contagies, una señal de protesta de que se les predicó y no quisieron escuchar y pues obviamente ellos el día de mañana, bueno, que de por sí obviamente ellos ya tuvieron su juicio particular porque esto ya tiene tiempo que pasó, pero en nuestra actualidad todas estas personas que también no nos escuchan y que tú fuiste y les predicaste, tú hiciste lo correcto. Debes de actuar después como Saulo y Pablo, perdón, como Saulo y Bernabé si no te hacen caso. Debes irte a otro lugar donde sí te escuchen y si tampoco te escuchan y te hacen lo mismo, simplemente has cumplido con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, que es compartir, que es ir y evangelizar. A ti no te debe de importar si te escuchan, si no te escuchan, si caes bien, si caes mal, a ti no te debe de importar eso. Tú vas a lo que vas, uno tiene una misión y listo, ¿no? Entonces no debemos de caer en esto de que vamos a golpearnos o vamos a apedrearnos o vamos a agarrarnos a balazos. ¿Por qué? Porque eso no lo hicieron los apóstoles. Simplemente ya no me quieres escuchar, me voy. Entonces, algo que quede claro es eso, porque veo que también hay muchas personas que de repente a mí me he encontrado comentarios que dicen, es que yo les digo y no quieren escuchar. Es que yo les digo y no me hacen caso. Sí, o sea, es parte de, pero no te quedes allí. Hay más gente a la que se le debe de predicar. Si tu familia no escucha, vete con los demás, con personas que quieran conocer de la palabra de Dios, porque finalmente todo el mundo necesita de la palabra de Dios, porque no saben. Recuerden lo que dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y pues bueno, precisamente por eso ahorita estamos, digamos, conociendo, predicando de la palabra de Dios, para que no caigamos en ese desánimo, que no caigamos en eso de que, bueno, yo ya hice mi trabajo, no me quisieron escuchar, me voy, me acuesto, o ya no predico o ya no voy a servir porque no tengo gente que quiere escuchar la palabra de Dios. No, no, uno no camina, uno se queda a veces nada más en el núcleo familiar y listo. No, uno debe de seguir, de caminar y siempre va a haber personas que sí escuchen palabra de Dios, aunque sea una de 1000, sí, pero siempre va a haber. Entonces, bueno, pues eso es todo. Vamos a continuar para el próximo video con este capítulo 14. Y ustedes recuerden, sigan leyendo Biblia, sigan leyendo catecismo. Recuerden que esto es un aprendizaje y que cada día debemos aprender un poquito más para no perdernos. Que Dios te bendiga.